Sí, cierto es, pero en el eje central de una noticia se pueden estar por diferentes motivos. Por no cumplir la norma, por aparecer en unos papeles que no debes de aparecer o por intentar sacar adelante una ciudad. Nuestro caso es el último, por intentar sacar adelante una ciudad que ya va siendo hora, o ya iba siendo hora de que se desatascase y que bueno, pues hay que aportar. No es un momento de hacer una oposición política, es el momento de proponer soluciones a las necesidades. Y si eso conlleva que tengamos que estar en el eje central ahora mismo, pues bueno, pues lo asumimos perfectamente sin ningún tipo de problema. A ver, yo en este sentido quiero matizar que Leganés es una ciudad de 190.000 habitantes aproximadamente, que además periféricamente todos los días se incorporan tanto estudiantes como profesionales a trabajar en la ciudad de Leganés, con lo cual esa cifra posiblemente suba, porque estamos hablando de muchísima más gente que necesita de los servicios de la ciudad. Cierto es que estamos en una pandemia. Cierto es que ha habido colectivos que han presentado sus propuestas, asociaciones y demás. No le compete a Ciudadanos analizarlas, contestarlas y demás. Nosotros presentamos unas propuestas por un importe importante, por un monto en torno a los 8 millones de euros y bueno, pues fueron aceptados por el equipo de gobierno. Este importe no no se nos ocurre a nosotros porque sí, sino que es la resultante de una serie de trabajos y reuniones que habíamos mantenido con otros colectivos que también demandaban soluciones más o menos inminentes, pero lo importante que yo creo que hay que poner en valor y es que son unos presupuestos mucho más actualizados de los que había antes. Los que había antes, como todos sabemos, vienen de la época de donde vienen de una fotografía del 2018 donde había una sentencia que decía que los que estaban prorrogados en ese momento iban a ser considerados ilegales o irregulares, que por cierto no los aprobó una máquina del café, no los aprobó un maquinillo, lo aprobaron una serie de personas que algunos de ellos tienen responsabilidades políticas a día de hoy todavía en el mapa de política legislativa dentro del ayuntamiento, ¿no? Entonces había que actualizar ese marco. ¿Esto quiere decir que nosotros estamos de acuerdo con lo que hace el equipo de gobierno? Pues no, a lo mejor lo gestionaría mejor Ciudadanos en el equipo de gobierno, pero es cierto que ahora mismo somos una herramienta con el compromiso que adquirimos con los ciudadanos al inicio de la legislatura y del mandato, para evitar que se siguiese bloqueando la ciudad por diferentes motivos. Y todo el mundo sabemos que se necesita agilizar esta ciudad, y todo el mundo sabemos que se necesita modernizar esta ciudad. Y todo pasa por tener una herramienta tan importante como son los presupuestos. Vamos a trabajar, también quiero decir, para que no sean los últimos de esta legislatura ni los únicos. O sea, nosotros en breve vamos a ir al equipo de gobierno a decirle que queremos activar otra vez de cara al año que viene, tener unos presupuestos más cercanos todavía. A ver, nosotros el borrador que nos presenta el equipo de gobierno tiene sus matizaciones en base a una serie de necesidades que ellos contemplan. Nosotros incluimos algunas, en algunos casos, que a lo mejor no estaban como tal, o proponemos, y, en otros casos, lo que sí hacemos es reforzar unas que ya tenían. Nuestras características o nuestras líneas naranjas que nosotros habíamos marcado es que todas y cada una de las propuestas que nosotros presentamos tienen que ver con efectos rescatadores, por así decirlo, o protectores hacia determinados colectivos. Es cierto que no hemos podido dar cobertura a todos, porque no se puede dar cobertura a esos 191.000 habitantes, que cada uno de ellos seguro que tiene alguna necesidad por parte de la Administración y en algunos casos varias necesidades, ¿no? Pero lo que sí hemos tratado, por encima de todo, es que esas propuestas vayan encaminadas al sector de la promoción de la ciudad, de la zona más viejita de la ciudad, proyectos inclusivos, para poder subvencionar y dar aporte a comerciantes, hosteleros y autónomos que tienen sus negocios, para poder adaptarlos de una manera u otra, ¿no? Desde el punto de vista dotacional, pues la mejora del edificio de la policía local, la consolidación definitiva ya de una dotación deportiva 100% inclusiva, como es el pabellón Olimpia. Entonces, nosotros hemos querido, con estas propuestas, empezar a dinamizar. Pero también
quiero matizar que no van a ser las únicas propuestas, porque nuestro trabajo es dinámico y lo que nosotros perseguimos es que continuamente estemos, en base a esas reuniones que mantenemos con los colectivos, transmitirle al equipo de gobierno las necesidades que hay. Bueno, lo que tiene que ver con la Escuela de Música, nosotros hemos tenido, y por nuestra parte, desde luego, como servidores públicos, seguiremos así, un contacto muy directo en cuanto a sus necesidades. Quiero poner también sobre la mesa que fue Ciudadanos, quien presentó el primer informe que hizo público y extensible a todos los grupos que formamos el arco corporativo, a los propios afectados, la Escuela de Música, de las necesidades, ¿no? Habíamos hecho ya un trabajo de campo con los compañeros de mi grupo y la resultante era que era una lectura real de lo que estaba pasando, ¿de acuerdo? Lo que es triste es que ha tenido que venir Ciudadanos por más de una década para poner sobre la mesa y llamar a las cosas por su nombre. Es cierto, pero nosotros, entre otras cosas, lo que vimos que hay una necesidad estructural de personal, no solo en el ámbito de la escuela de conservatorio, sino en cualquiera de los ámbitos, o en muchos de los ámbitos, y había que reponerlo. Por eso es nuestra cuestión que tiene que ver con la oferta pública de empleo, que sí también fue una de las cuestiones que se habló con el equipo de gobierno previa a esa aprobación. También es cierto que nosotros, por ejemplo, con ese colectivo que nos reunimos, que era Escuelas Infantiles, presentamos una reclamación a los presupuestos en este último periodo, en el que proponíamos dotar con 150.000 euros para la compra de ordenadores y demás, porque nos habían trasladado desde los representantes de las escuelas infantiles esa necesidad. A ver, luego existen ya, desde ese punto de vista, cuestiones que tengan que ver ya muy puntuales. En un momento determinado, en la escuela conservatorio confluyen un montón de circunstancias, pero la principal es la dejadez histórica de los distintos equipos de gobierno, ¿de acuerdo? Como confluye también dentro de esa circunstancia la concurrencia de la Comunidad de Madrid y tal, esto es un ejemplo claro de que las administraciones, primero, no han dialogado durante mucho tiempo, y segundo, que ha habido poca necesidad o pocas ganas de arreglar esta circunstancia. Es cierto también que hay que ponerle solución. Claro que hay que ponerle solución y nosotros seguiremos trabajando para ponerle solución y esperemos que con una pronta resolución. Pero también yo pido que miremos el mapa global de la circunstancia que nosotros tenemos ahora. Más de 38.000 jubilados en Leganés, más de 30.000 personas menores de edad en Leganés, en torno a 14.000 desempleados en Leganés, y el sumatorio de todos ellos dan 191.000 personas, de las cuales hay que tener soluciones ahora más que nunca globales y quizás esperar un pelín a que esas situaciones tan sumamente personales se resuelvan, pues quién sabe, a lo mejor en cuestión de días. Pero es cierto que lo más importante ahora mismo, lo más importante, era tener una herramienta de trabajo que pudiese dar esa cobertura a todo el bloque de ciudadanos. En cuanto a los colectivos que tienen sus reivindicaciones, nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando porque se cumplan. Vamos a seguir, y estos presupuestos, ¿por qué van a impedir que se puedan modernizar determinados aspectos, no solo de la Escuela de Música, sino también de otros colectivos vecinales? Nosotros entendemos que vamos a seguir trabajando en ello. No, en cualquier colectivo. Nosotros buscamos, y yo siempre lo digo además, cuando dentro de un colectivo de trabajo empresarial o en la administración pública hay un área que hace un buen trabajo, hay que reconocérselo. Pero cuando penaliza hay que sacarle los colores. Y ni mucho menos. Otra cosa no, pero nosotros no tenemos ningún tipo de pudor, y yo menos, en identificar aquellas áreas, sectores o colectivos que han favorecido la ralentización de la ciudad. Sean políticos, sean técnicos, sea quien sea. No tenemos ningún tipo de problema, faltaría más, sería traicionar la confianza de los vecinos. Y si nosotros dentro de esa labor de fiscalización que llevamos continuamente hemos detectado, repito, ya se hizo un informe de la Escuela Conservatorio en su momento donde se plasmaba dónde estaban las deficiencias y dónde considerábamos que estaba el déficit, seguiremos diciéndolo sin ningún tipo de problema. Hay una cuestión que para nosotros es importantísima y es que el pasado es indelegable. Y el pasado es de cada uno de nosotros y tiene que tener el análisis que tenga que tener. No es adecuado que en un momento determinado, hace X tiempo, meses, años,
se tirase la piedra y se escondiese la mano. Eso nosotros, desde luego, no lo vemos bien y cada vez que encontremos esa dificultad, nosotros lo vamos a poner sobre la mesa y que se analice como se tenga que analizar. No, porque ahora mismo es la solución, es lo que yo te decía. Ahora mismo es buscar esa solución. Luego, analizar ese pasado, que es indelegable. Pero primero es buscar la solución. O sea, cuando alguien acude con un problema para que se le solucione en el ámbito que sea, lo primero es la solución del problema, ¿vale? Recepcionarlo, ver cuáles son sus carencias, cuáles son sus necesidades y a la par, primero activar ese intento de solución y a la par analizar cuál es el origen. Pero no podemos perder ahora mucha fuerza en analizar el origen si antes no hemos resuelto el problema. Vamos a resolver el problema una vez que está resuelto, porque nos podemos eternizar en buscar culpables. Lo resolvemos y luego sí es verdad que hay que identificar a los responsables, por supuesto. Pues el balance fundamental que hacemos es que, de entrada, a nosotros, con los problemas que hemos ido para resolverlos, que nos trasladaban la ciudadanía o hemos detectado nosotros, habrá costado más o menos, pero hemos podido reunirnos con las áreas e intentar trabajar con ellas. Nosotros ya, desde la próxima semana, porque esta semana tenemos pleno ordinario, sí está esa agenda de fiscalización, y en esa agenda de fiscalización nosotros haremos público la batería de reuniones que ya tenemos programadas y el contenido de esas reuniones y la resultante de esas reuniones. De tal manera que si nosotros llegamos a un área y lo que vemos es que hay una carencia de recursos importantes, lo diremos. Pero si lo que hay es pocas ganas de que las cuestiones se solucionen, también pondremos nombres y apellidos e intentaremos solucionarlo. Aquí en la política leganense hay una cuestión que también es una realidad. Nosotros si estuviésemos en un juego de dados de estos de naipes, tiramos y siempre salen los mismos, son los mismos personajes, las mismas caras, las mismas personas. Entonces, cuesta creer que las mismas personas durante ya más de década y media, pues vayan a solucionar los problemas de los ciudadanos, ¿no? Entonces, quizás todos formamos parte del problema, quizás todos formamos parte del problema y todos tenemos que asumir las responsabilidades que nos correspondan, desde luego. Le preguntaba esto porque... A ver, nosotros hemos presentado una serie de propuestas y yo hablo por la parte que a nosotros nos toca. Para que nosotros desarrollemos propuestas o mociones de ámbito local, previamente hemos hecho un trabajo que pasa, cuanto menos, por la reunión con el área y la reunión con la parte que posiblemente demande la solución. De esas reuniones sacamos un análisis, elaboramos un informe y construimos una propuesta. Quiero hacer especial énfasis que nosotros presentamos la propuesta de la mesa COVID y ha sido aprobada a través de la moción, que presentamos un proyecto de vivienda donde se contemplase la vivienda en alquiler social y ha sido aprobado, y que hemos presentado otra serie de baterías que han sido aprobadas y se están desarrollando, ¿no? Es la única manera que nosotros conocemos de hacer política, esa política de infantería, a pie de calle y con los problemas, con los ciudadanos escuchando sus problemas. Nos podrán gustar o no las afinidades políticas de los ciudadanos, estaremos más o menos de acuerdo, pero sí lo que estamos de acuerdo en la pronta resolución de sus problemas. Podríamos hacer otro tipo de política, podríamos hacer una política telemática, además en este tiempo valdría. Yo me harto a criticar, pero el concepto que tenemos en Ciudadanos es que uno puede criticar, que uno debe fiscalizar, pero uno tiene la obligación de presentar propuestas que todas ellas hayan tenido un examen y un análisis previo en campo, no desde la connotación de la demagogia o desde, si me apuras, buscando casi ese canibalismo político, porque algunos no entienden que la campaña electoral se acaba cuando uno elige y le eligen o no le eligen y lo que tiene que seguir haciendo es trabajando como servidor público. Y eso es lo único que entendemos, desde luego. ¿Cómo calificará el clima político que está actualmente? Puedo calificar el nuestro. El nuestro es el de seguir trabajando y seguir trabajando. Las cuestiones que tengan que ver con posicionamientos políticos, cada uno son libres de hacerlo. Es verdad que nosotros apoyamos al equipo de gobierno actual, formado por el Partido Socialista y por Más Madrid le ganemos, pero es que si no lo hubiésemos hecho así,
posiblemente estaríamos hablando de un equipo de gobierno formado por Partido Socialista, Unidas Podemos y Más Madrid le ganemos. Y el lenguaje o el discurso para los realmente generadores de empleo, que son los empresarios, comerciantes, hosteleros y demás, ¿qué les decimos? Les decimos que no hemos tenido esa valentía de ponernos en medio para intentar sacar adelante la ciudad. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos como clima político. Sabíamos de sobra que el intentar buscar otra solución que no sea la de paralizar la ciudad, de que todo se quede sobre la mesa, de que vamos a meter cosas de urgencia, sabíamos que nos iba a llevar este coste, pero es un coste que asumimos, porque va en favor de los vecinos, va en favor de esos proveedores que han trabajado y que han cobrado más de 2 millones de euros porque sus facturas se quedaban encima de una mesa por decisiones, en algunos casos políticas, que no pasaban el corte. Estamos en favor de que se paguen las sentencias judiciales. Estamos en favor de que a través de los planes regionales planes de inversión regional se invierta en camiones y en la reparación de neumáticas de determinados barrios de Leganés. Lo que no estamos a favor, lo que no estamos ni estaremos a favor, desde luego, es apoyar aquellos presupuestos que son aprobados en un despacho, desde luego, eso nunca. Nosotros, al margen de la comisión que haya activada, que una vez que esperemos en unos días ya se formalicen esos protocolos para no vulnerar ningún tipo de norma ni ningún tipo de ley en cuanto a los tránsitos de información, nosotros ya llevábamos posteriormente una fiscalización. Nosotros hemos detectado, yo detecté además como miembro, que lo compartí con mis compañeros, que por ejemplo, tiempos atrás se nombró 2 veces a un mismo gerente que no fue aprobado por mayoría simple, que cuando se le fue a dar unos poderes notariales se dijo que tenía que ser por mayoría absoluta, que volvió otra vez a un consejo de administración, que se aprobó que personas o miembros que todavía están en la actividad política leganense cambiaron su voto, consintieron, y vimos que, por ejemplo, hubo pues aproximadamente una horquilla de 42-44 días donde una persona estuvo ejerciendo unas labores para las que no estaba acreditado, para las que no tenía competencia, y donde se le reembolsó un salario y que todavía ni se levantó informe, ni se fue a un juzgado propio de otras formaciones que enseguida te van a un juzgado. Y eso, por ejemplo, nos llama la atención. Nos llama la atención que en determinados momentos pues haya habido proveedores de Ensule que en lugar de acudir a un panorama dentro de un laudo de arbitraje, y el único proveedor que decide pues ir a la justicia ordinaria resulta que recibe menos cantidad por esos supuestos trabajos. Estamos en un proceso, o yo estoy en un proceso de elaboración. Yo sí creo que una empresa municipal del suelo no es, como se ha venido tratando, o la actividad que ha venido haciendo la empresa municipal del suelo de Leganés, pero que no se nos olvide, la actividad ha sido siempre tutelada por políticos, y yo estoy convencido de que esos políticos, sean actuales, se hacen de hace 6 años, de 10 años o de hace 20 años, sí creo que deben de dar ciertas explicaciones a algunas de las cuestiones que han sucedido en Ensule, como pueda ser el inmovilismo. No puede estar tanto tiempo parada una empresa municipal del suelo sin crear soluciones habitacionales para los vecinos. Yo personalmente creo que eso me parece muy grave, me parece tremendamente grave. Primero, yo no opino lo mismo, pero vamos a recordar, si tiramos esos dados, salen las mismas caras siempre, ¿no? Opacidad. Algunos miembros en política que te hablan de transparencia llevan tantos años en política que lo han perfeccionado todo, tanto que se han vuelto invisibles. O sea, se han vuelto invisibles en sus aportaciones a la solución. Eso es su opinión, de verdad. Pero repito, precisamente son 2 formaciones que sí contribuyeron a ese renombre por segunda vez a ese gerente del que hablábamos antes, y que sí contribuyeron a que hubiese 42, 44 días de reconocimiento salarial de una persona que no estaba acreditada. Entonces, bueno, es cierto que posiblemente tengan un conocimiento más amplio de lo que es la actividad de Ensule que nosotros, pero nosotros propusimos un proyecto político que hablaba de activarlo a través de la creación de un tipo de viviendas. Ya le corresponde a los técnicos. Nosotros no estaremos, desde luego, tomando esas decisiones que les corresponden única y exclusivamente a los técnicos. El resto son valoraciones de parte.
Ya para terminar. Primero, matricular a las personas que son responsables. Todo el mundo debe saber dónde está la responsabilidad, sean políticos o sean técnicos. A nosotros no nos temblará el pulso. Hay una cuestión que está clara. Cuando en una estructura colaboran o participan 8, 9, 10 o 100 personas, entre todas tiene que haber un criterio uniforme de avance. Si internamente no existe ese criterio uniforme de avance, eso no va a avanzar. Lejos de avanzar, irá hacia atrás. Pero cuando un barco, una administración o una institución no avanza en función o a la velocidad de las necesidades de sus vecinos, eso quiere decir que hay ciertos problemas importantes en la sala de máquinas. Nosotros vamos a descubrir o intentar descubrir cuáles son esos problemas dentro de la sala de máquinas. Y sea quien sea, le pondremos nombre y apellido. Sí, sí, le pondremos nombre y apellido, porque la ciudadanía lo tiene que saber ya de una vez. Ya nosotros aquí terminaríamos. Pues muchas gracias. Muchas gracias.